El programa Mi Casa Ya va a arrancar y se incluyeron unos comentarios muy relevantes que te voy a explicar aquí para que conozcas la última versión del programa y veas y conozcas cuáles son los nuevos requisitos para que los tengas presentes. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Muchas personas y familias empezaron a preocuparse muchísimo por los nuevos cambios que tuvo el programa Mi Casa Ya. Y es una realidad, y como lo he mencionado en diferentes redes sociales, donde hice comentarios sobre la propuesta de Mi Casa Ya 2023, hay una serie de impactos que van a tener muchas familias al momento de hacer la solicitud en el subsidio de Mi Casa Ya. Y justamente el gobierno solicitó hacer comentarios sobre cuáles eran los puntos más relevantes para la comunidad, para las agremiaciones asociados a los nuevos cambios de Mi Casa Ya, donde se recibieron más de 140 comentarios de diferentes personas, agremiaciones. Sin embargo, no muchos de estos fueron aprobados. Esto generó realmente una serie de cambios nuevos que son los que quiero compartir hoy en este video para que conozcas cuáles son las últimas y las finales reglas del programa Mi Casa Ya. Para aquellos que por primera vez ven este contenido o están en este canal, recuerda que puedes encontrar una lista donde explico todos los temas asociados a los subsidios para la adquisición de vivienda. Y hace más o menos un mes saqué una publicación donde expliqué todos los procesos de Mi Casa Ya 2023 de acuerdo a ese proyecto de norma. Uno de los cambios principales que tiene Mi Casa Ya 2023 es el cambio de ingresos al puntaje del Sisbén. Recordemos que en gobiernos anteriores la asignación de Mi Casa Ya estaba dada por cuánto ingreso tenía el núcleo familiar o la persona, siempre y cuando no superara de los 4 salarios mínimos. Ahora, con el nuevo gobierno, se ha establecido un cambio en la política, donde ahora se hace a través del puntaje del Sisbén. Y justamente este puntaje del Sisbén empezó a generar muchos impactos en las familias y en los procesos de adquisición de vivienda. Primero porque las familias y las personas no tenían el puntaje del Sisbén. El puntaje del Sisbén es calculado a través de los entes territoriales, del DANE y de las entidades públicas responsables de ello. Y pues obviamente los municipios no tenían la capacidad para poder hacer todo el montón de encuestas que se necesitaban. Entonces realmente hubo un impacto allí en este sentido operativo y de que las familias tenían que empezar a correr a conseguir ese puntaje del Sisbén, especialmente las familias de categoría habilitados bajo el sistema anterior. Recordemos que hay dos puntajes. ¿A qué me refiero? Está el puntaje para vivienda urbana y está el puntaje para vivienda rural. Para vivienda urbana se encontraba desde A1 a D11 y para vivienda rural desde A1 a D20. Pero con base en los comentarios, Mi Casa Ya decidió hacer una ampliación en el caso de urbano. En el caso de urbano ahora va a ser desde A1 hasta D20, similar a como estaba rural. ¿Esto qué implica? Que más familias que tengan un puntaje mucho más bajo en este caso, en el sentido de menor nivel de vulnerabilidad, van a tener la posibilidad de hacer esa aplicación a Mi Casa Ya. ¿Esto por qué se presentó? Resulta que la forma como se calcula el puntaje del Sisbén realmente no hay una forma única o explícita, sino que realmente depende de muchas variables y de esas visitas que se hagan. Por lo tanto, se podría presentar que una persona con 4 salarios mínimos en Bogotá tenga una calidad de vida completamente diferente a 4 salarios mínimos de una persona que viva en Ibagué, en el Huila, en Cali o en otras ciudades. ¿Por qué? Por las diferencias en los costos de vida de cada una de las zonas rurales y urbanas. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que una persona bajo un mismo ingreso podría tener diferentes niveles de Sisbén. Por eso, de acuerdo a los comentarios realizados por Camacol, el gobierno decide ampliar ese primer rango para que las personas que tengan desde A1 a D20 puedan aplicar al programa Mi Casa Ya. El segundo cambio está asociado al subsidio de concurrencia. Bajo la publicación inicial del decreto, el puntaje del Sisbén definía también el subsidio de concurrencia de acuerdo a si era urbano o rural. En este caso, A1 a C7 estaba para urbano. De acuerdo a los últimos cambios que se dieron por la encuesta y por los comentarios que hicieron las personas, ahora va a ser de A1 a C8. De esta forma también se amplía un poco más la cobertura para que aquellas personas que tengan este rango, esta calificación del Sisbén, puedan aplicar al subsidio de concurrencia. El tercer cambio que tuvo la versión final del programa Mi Casa Ya está asociado a los requisitos para hacer la clasificación o la jerarquía del puntaje final que van a tener las personas. Recuerda que son 6 criterios los que se deben utilizar para el momento de definir cuál es tu puntaje final. El primer criterio está asociado al puntaje del Sisbén,
El segundo criterio está asociado al municipio o la ubicación donde estés comprando la vivienda. Y aquí es donde se generó el cambio. Recuerda que esto está clasificado de acuerdo a la categoría del municipio. Si era categoría especial o municipios 1 y 2 tenían 0 puntos. El cambio que se presentó es que ahora los municipios de categoría 1 y 2 van a tener 10 puntos. Los de categoría especial no van a tener puntos. Recordemos que los de categoría especial son aquellas ciudades las más grandes del país donde realmente es donde está la mayor cantidad de oferta de inmuebles y a la vez la mayor cantidad de demanda. Pero entonces los municipios 1 y 2 ahora sí van a tener puntaje. El tercer criterio de la clasificación, recuerda que es el área o la zona en la que se esté haciendo la construcción. Si es urbana o rural, tiene un puntaje. El cuarto criterio está asociado al tipo de vivienda. Si es vivienda de interés prioritario, recuerda que hasta el momento son 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es una vivienda de categoría VIP, y una vivienda de interés social también tiene un puntaje, una categoría que recuerda que es desde 135 salarios mínimos hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El quinto criterio es si el hogar, la familia o el ámbito familiar ha sido víctima de conflicto armado. Recuerda que esto dará 5 puntos. Para ello siempre ten presente que debe tener la persona o el grupo familiar un certificado que valide que efectivamente ha sido víctima de esta condición. De lo contrario, no hay forma. No es que tú digas, oye, yo tengo o fui víctima del conflicto armado y no tengas algo para soportar. Todo el proceso en Mi Casa Ya requiere que tú tengas los certificados y las constancias de cada uno de los puntos que he mencionado. El último criterio, recuerda que es el enfoque diferencial, que es para madres cabeza de familia, madres comunitarias, personas desplazadas, entre otras características. Hay un listado bastante amplio y esto también dará un puntaje para ayudar o poner una mayor categoría o jerarquización dentro del puntaje Mi Casa Ya. Dentro de los comentarios finales de este decreto y la implementación van a estar asociados a los requisitos. Se hizo una mayor claridad sobre los requisitos y uno asociado al tema de los subsidios, porque recuerda que dentro de los requisitos se encuentran, primero, que tú no tengas vivienda propia; segundo, que cumpla los requisitos del SISBEN principalmente; tercero, que tu núcleo familiar no haya sido beneficiario de subsidios, y aquí es donde se hace la claridad, y es, tú puedes ser beneficiario del subsidio de arrendamiento, principalmente, tú puedes estar recibiendo el subsidio de arrendamiento y aplicar el programa Mi Casa Ya, pero recuerda que también si tú tienes el subsidio de la caja de compensación asignado más no desembolsado, tú también puedes aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, ya sea como concurrencia o simplemente si por otra característica quieres aplicar a los dos subsidios y posteriormente definir de acuerdo a la constructora cuál te aceptan, tú lo puedes llegar a hacer también. Quiero finalizar mencionando un poquito cómo es el proceso de presentación de documentos y características para Mi Casa Ya. Recuerda que si tú necesitas aplicar a Mi Casa Ya, debes hacerlo a través de una entidad financiera. No hay forma, porque hay personas que me escriben, yo tengo el dinero, puedo aplicar al subsidio de la casa ya sin pedir el préstamo. No es posible. La respuesta es no. Si tú necesitas aplicar a Mi Casa Ya, debes hacerlo a través de la entidad financiera. Ellos son los que se van a encargar de realizar el proceso de verificación de información y de los requisitos para que posteriormente, a través de una plataforma que se va a activar desde el mes de abril, vayas tú a analizar y revisar cuál es tu proceso en ese instante, ¿vale? Entonces recuerda, adquieres la vivienda, haces un proceso de separación con la constructora, verificas con la constructora si ellos reciben el subsidio de Mi Casa Ya. Un comentario importante: las constructoras no tienen ninguna obligación para recibir los subsidios. Obviamente es mejor de acuerdo al tipo de vivienda y la ubicación, pero si la constructora decide no aceptarte el subsidio, debes tenerlo muy presente desde el inicio. Pregúntalo muy bien. Después de que ya tengas definido cuál es la vivienda, vas a la entidad financiera. La entidad financiera, tú le haces la primera solicitud para que te hagan la evaluación de que si puedes llegar a aplicar a Mi Casa Ya. En este proceso, recuerda que debes también verificar que tengas el nivel de endeudamiento y los ingresos suficientes para que puedas llegar a tener, junto con tus ahorros, el plan de pago, el subsidio y el crédito, el cierre financiero. Si no, vas a tener o que empezar a ahorrar mucho más o empezar a poner más recursos para que puedas llegar a hacer el cierre financiero. Este año, el 2023, como lo he comentado en muchos videos, es un año complicado para la adquisición de vivienda, dadas las altas tasas de interés que hemos estado manejando. A pesar de que las entidades financieras, no todas, hicieron una reducción significativa en las tasas de interés, alrededor del 14%, todavía hay muchas entidades que tienen las tasas
tasas de interés muy altas, 18, 19, 20, hasta 22%. ¿Esto qué implica? Que si este año necesitas hacer el desembolso de tu crédito, debes contar con mayores recursos en tus ingresos o poner muchísimo más plata en la cuota inicial para poder compensarlo. Entonces, tenlo presente, es la realidad. Sabemos que es muy complicado y muy difícil, pero pues es simplemente la situación actual que tienes que enfrentarte y tomar las decisiones más adecuadas. Recuerda que Mi Casa Ya te va a dar un monto. ¿De cuánto es? Va a depender de la ubicación y de los rangos. Entonces, si es de A1 a C8, recibirías 30 salarios mínimos. Y de C9 a D20 recibirías 20 salarios mínimos, si es urbana o rural. Entonces, de esta forma podemos cerrar ya todo el proceso de Mi Casa Ya. Esta es la última versión, va a arrancar. Hay un gran riesgo, son más de 52,000 familias que están en riesgo porque se encontraban en estado habilitado. Lastimosamente, las personas que están en estado habilitado necesitan arrancar el proceso de nuevo, es decir, necesitan tener el puntaje del Sisbén actualizado y que cumplan obviamente el resto de requisitos que he mencionado en mis videos. Si te gustó este contenido, no se te olvide suscribirte, darle un gran like. Por favor, pon en los comentarios cómo te ha ido con el proceso de Mi Casa Ya, qué comentarios tienes asociados a estas nuevas condiciones y qué esperamos de lo que se viene con este nuevo programa. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.